Lynn Clark salió del centro de formación de la aerolínea y se detuvo en la entrada, mirando el certificado que tenía en las manos. Una clase más a sus espaldas, un paso más hacia el objetivo que llevaba 4 meses ocultando a todo el mundo. Guardó los documentos en el bolso y se dirigió al aparcamiento, donde la esperaba su destartalado Honda azul, lo único que había heredado del matrimonio roto de sus padres. Eran las 7:30 de la tarde. Probablemente la cena la esperaba en casa, y Patricia, su suegra, estaría muy disgustada por su tardanza. Lynn arrancó el coche y se adentró en la autopista que conducía a Dallas, donde los tres alquilaban una casita. Ella, Brandon y la madre de este. Hacía 2 años, cuando se casaron por primera vez, Brandon había prometido que era una solución temporal. Patricia acababa de enviudar y necesitaba ayuda, y alquilando juntos ahorraban dinero. La solución temporal duró 2 años, y durante ese tiempo Lynn se dio cuenta de que era la tercera de más en una casa en la que madre e hijo estaban unidos contra ella. Trabajar como despachadora en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth no parecía lo bastante prestigioso. Patricia, que había trabajado 30 años como secretaria en una compañía de seguros, se consideraba una experta en su carrera. Brandon, directivo de nivel medio en un banco, estaba de acuerdo con su madre cuando se trataba de criticar a su mujer. Lynn aparcó delante de la casa y se quedó unos segundos sentada en el coche, recobrando la cordura. A través de la ventana del salón pudo ver el televisor donde estaban sentadas sus compañeras de piso. Patricia decía algo, agitaba los brazos y Brandon asentía. Probablemente discutían sobre el nuevo retraso de Lynn o sobre una nueva conferencia sobre cómo hacer carrera. La puerta principal crujió cuando Lynn cruzó el umbral. El olor a pollo frito llenaba la casa. Al parecer, Patricia había preparado la cena, aunque cocinar era, por acuerdo tácito, responsabilidad de Lynn. «Aquí está nuestra trabajadora», llegó la voz de su suegra desde el salón. «Brandon, llama a tu mujer a la mesa. Es hora de comer». Lynn se quitó los zapatos en la puerta y entró en el salón. Patricia estaba sentada en su sillón favorito, un enorme sillón tapizado en cuero marrón que había trasladado de su antigua casa. Brandon estaba acomodado en el sofá con un portapapeles en las manos, estudiando unos papeles. «Hola», dijo Lynn, intentando sonar alegre. «¿Qué tal todo?» «¿Dónde has estado?», preguntó Brandon, sin levantar la vista de la pantalla. «Mamá cenó hace 1 hora y yo te estaba esperando. Me he retrasado en el trabajo. Lo siento». Patricia resopló. «¿Trabajo, has dicho? Seguro que en tu cabina de despacho se mueren de aburrimiento las moscas. ¿Qué hay que hacer con las horas extras? Los aviones vuelan solos, ¿no?» Lynn se fue a la cocina sin contestar. Patricia nunca había entendido la naturaleza de su trabajo, ni quería hacerlo. Para ella, un despachador de aeropuerto era una persona que se sentaba en una torre y a veces hablaba por un micrófono. La verdadera complejidad de coordinar los movimientos de los aviones, la responsabilidad de la seguridad de cientos de personas, el estrés y las altas cualificaciones estaban fuera de la comprensión de una mujer que se había pasado 30 años contestando teléfonos y mecanografiando cartas. El pollo de la sartén se había enfriado, pero aún olía apetitoso. Lynn se calentó una porción en el microondas y se sentó a la mesa de la cocina. A través de la puerta abierta se oía la conversación en el salón. «Te lo dije desde el principio», siseó Patricia. «Esa chica no es adecuada para nuestra familia. Mírala. Tiene 28 años y sigue trabajando en un puesto menor en el aeropuerto. Las mujeres normales de su edad tienen carreras, bebés y un hogar adecuado». «No empieces otra vez, mamá», dijo Brandon cansado. «No estoy empezando, solo expongo los hechos. La hija de mi colega Jennifer ya es contable senior en una gran empresa a los 26 años. Se ha comprado su propia casa y un coche nuevo. ¿Y su mujer? Escarba en sus radares y gráficos, cobra una miseria y se atreve a quedarse en medio de la nada». Lynn masticó su pollo lentamente, intentando no escuchar. Pero la voz de Patricia se coló en la cocina, como una corriente de aire a través de las rendijas de las viejas ventanas. «No es ambiciosa», continuó su suegra. «Algunas personas no son capaces de mucho más por naturaleza. Tú, hijo, eres harina de otro costal. Creces en tu carrera, te aprecian en el banco. Ella se quedará sentada en su caja hasta que se jubile». Brandon murmuró algo, demasiado bajo para que Lynn pudiera distinguir las palabras, pero el tono era conciliador.
Nunca había defendido a su mujer ante su madre. Prefería el papel del pacificador que estaba de acuerdo con todo el mundo y no era responsable de nada. ¿Sabes lo que más me molesta? La voz de Patricia era cada vez más aguda. Ni siquiera intenta cambiar las cosas. Simplemente se sienta allí como si estuviera pegada a su asiento y piensa que es normal. Cuando yo tenía su edad, ya era subdirectora y ella sigue en el mismo puesto que hace 2 años. Lynn apretó el tenedor en la mano. Patricia no sabía que en esos 2 años había recibido 2 ascensos en despacho, convirtiéndose en jefa de turno y supervisando a 4 subordinados. No sabía que su sueldo había aumentado un 40% y que las autoridades aeroportuarias elogiaban regularmente su profesionalidad. Y entonces, ¿qué clase de profesión es esa? Continuó la suegra. Despachadora. Suena a algo técnico, poco femenino. Las chicas normales trabajan con gente, en oficinas, tiendas, escuelas, y ella se mete en algunos esquemas como un hombre. Mamá, intentó intervenir Brandon, pero Patricia estaba que ardía. No, escúchame, veo cómo te tratan en el trabajo. Tus compañeros te respetan, tus jefes te aprecian. ¿Y ella? ¿Quién es ella? La mujer de un director de banco que trabaja en el aeropuerto. Lynn se levantó y se acercó a la ventana de la cocina. Al otro lado de la ventana, el atardecer de Dallas se oscurecía. Las luces de los aviones que se dirigían al aeropuerto parpadeaban. Cada una de esas luces significaba cientos de pasajeros que habían confiado sus vidas a los pilotos y despachadores. Pero para Patricia no eran más que tonterías, indignas de la atención de la gente seria. Ve a cenar con tu mujer, le ordenó Patricia, y háblale de su carrera. A su edad no es demasiado tarde para cambiar, si está dispuesta a trabajar duro. Brandon apareció en la cocina unos minutos después. Alto, delgado, con el pelo castaño pulcramente recortado, seguía siendo tan atractivo como hacía 3 años, cuando se conocieron. Pero ahora Lynn no lo veía como un hombre romántico, sino como un niño de mamá infantil que, a sus 32 años, no era capaz de tomar una sola decisión independiente. ¿Cómo van las cosas en el trabajo?, preguntó calentando su ración. Muy bien. ¿Y a ti? Tampoco mal. Johnston insinuó que podría haber un aumento a final de año. El sueldo subiría un 15%, quizá más. Lynn asintió mientras seguía comiendo. Brandon llevaba 7 años trabajando en el banco, y en ese tiempo lo habían ascendido 2 veces, y cada vez había hablado de planes para un futuro brillante. Un futuro en el que mantendría a su familia, alquilaría un lugar independiente para vivir, le daría a su mujer la oportunidad de encontrarse a sí misma. Promesas vacías que se disipaban en el aire como el humo de un cigarrillo. Mamá tiene razón, ¿sabes?, le dijo con dulzura. Quizá deberías pensar en cambiar de trabajo. Quiero decir, el despacho es un callejón sin salida. No hay perspectivas de crecimiento. Lynn levantó la vista de su plato. ¿Qué sugieres? Pues no sé. Tal vez una oficina. Secretaria, luego jefa de oficina. O ventas. Pagan bien a la gente activa. Algo con clientes potenciales. Secretaria, repitió Lynn. ¿Como tu madre? Mamá trabajó 30 años y ganaba bien. Un trabajo estable, el respeto de sus colegas. Y además, es más prestigioso que sentarse en la torre de un aeropuerto. Lynn dejó el tenedor. Brandon no se dio cuenta de que su oferta era una degradación. Pasar de ser controlador aéreo, una profesión que exige una alta cualificación y conlleva una gran responsabilidad, a convertirse en secretaria o vendedora. La lógica de Patricia, aprendida por su hijo. El prestigio de un trabajo viene determinado no por su complejidad y responsabilidad, sino por el grado en que resulta comprensible para el ciudadano medio. ¿Sabes?, continuó Brandon, entusiasmado, incluso podría preguntar en mi banco. Quizá haya vacantes en atención al cliente. Las chicas están muy solicitadas, sobre todo las guapas. Sonrió, aparentemente pensando que su oferta era un cumplido. Lynn se imaginó detrás del mostrador del banco, sonriendo a los clientes y explicándoles las condiciones de los préstamos. Después de 5 años de control aéreo, donde una decisión equivocada podía costar la vida a cientos de personas. Me lo pensaré, dijo con neutralidad. Brandon se animó, aparentemente convencido de que había convencido a su mujer de la validez de su argumento. Me alegro. Sabes, mi madre y yo estábamos pensando, ¿y si buscas algo nuevo pronto? Para no tener que esperar.
Mamá dice que cuanto más tiempo te quedas en un sitio, más difícil es adaptarse. Lynn se levantó de la mesa y empezó a fregar los platos. El agua caliente le quemaba las manos, pero la distraía de querer decirle a su marido todo lo que pensaba sobre sus consejos y planes. Hacía 4 meses, cuando había visto por primera vez el anuncio de la aerolínea para contratar auxiliares de vuelo, la decisión había madurado al instante. Sin discusión, sin asesoramiento, sin explicaciones. Simplemente hacerlo y ponérselo delante. Por cierto, continuó Brandon, claramente satisfecho por el éxito de la conversación. Mamá y yo hemos decidido irnos de vacaciones. Quizá a Europa. Llevamos mucho tiempo queriendo ver Londres y París. ¿Te parece bien? ¿Cuándo? La semana que viene, si conseguimos billetes. La compañía acaba de empezar a vender tours calientes. Muy buenos precios. Mamá siempre ha querido ver el Big Ben y la Torre Eiffel. Lynn siguió lavando los platos sin darse la vuelta. Brandon dijo, mamá y yo, no nosotros tres. No tú, yo y mamá. Otro viaje en el que la esposa no está invitada. Ya veo, dijo ella. No te ofendas, añadió Brandon apresuradamente. Es que mamá lleva mucho tiempo queriendo ir a Europa y se va a jubilar. Me gustaría que viera mundo mientras esté sana. Haremos un viaje rápido, veremos los lugares de interés y luego volveremos. Y usted tendrá un descanso de nosotros, para que pueda pensar en el trabajo en paz. Qué convenientemente explicado. La esposa no está invitada al viaje, pero no es un insulto, sino una preocupación por su tranquilidad y la oportunidad de pensar en el trabajo. Lynn sabía la verdadera razón. Patricia no quería gastar dinero en su nuera, y Brandon no se atrevía a llevarle la contraria a su madre. Además, añadió, aparentemente decidido a terminar su explicación, no te gustan mucho los vuelos largos. ¿Recuerdas cómo te mareaste el año pasado cuando volamos a casa de mi hermano en Colorado? Lynn recordaba aquel vuelo. 1 hora y 20 minutos hasta Denver. Y de hecho tuvo un poco de náuseas por las turbulencias. Brandon había inflado el episodio hasta convertirlo en una catástrofe, y ahora lo utilizaba como excusa para excluir a su mujer de todos los viajes en avión. Sí, claro, dijo ella. Será mejor que me quede en casa. Brandon exhaló un suspiro de alivio, al parecer temiendo una escena de celos o resentimiento. No sabía que su mujer llevaba meses preparándose para el momento en que su desatención hacia ella se volviera en su contra. Está bien, mamá y yo nos iremos fuera una semana. Te traeremos algunos recuerdos y podrás poner en orden tus ideas. Tal vez incluso empezar a buscar un nuevo trabajo. Se acercó a ella y le besó la mejilla. Un beso casual, de casados, carente de pasión o ternura. Voy a ver a mamá, dijo. Tenemos que discutir el itinerario del viaje. Lynn terminó de fregar los platos y subió al dormitorio. Mañana era su última clase en el centro de formación, y pasado mañana era el examen, tras el cual se convertiría oficialmente en azafata internacional. 3 veces el sueldo de un despachador, la oportunidad de viajar, el respeto por la profesión. Abrió su armario y sacó de un bolsillo oculto de su bolso una carpeta con los documentos del curso. 4 meses de clases secretas, 4 meses de mentiras sobre retrasos laborales, 4 meses de preparación para su nueva vida. El plan de estudios era más complicado de lo que esperaba. Medicina, psicología, lenguas extranjeras, protocolo de servicio, procedimientos de seguridad. Pero cada clase reforzaba su determinación. Lynn se sentó en su pupitre y abrió el esquema de la última lección. Mañana iban a estudiar la actuación de la tripulación en situaciones críticas, y el instructor prometió hablar de los vuelos internacionales y las peculiaridades de trabajar en rutas de larga distancia. En 2 días todo cambiaría. En 2 días ella sería alguien a quien Patricia y Brandon nunca podrían llamar fracasada. Se oían voces en el piso de abajo. Su suegra y su marido estaban discutiendo los detalles del viaje, eligiendo hoteles y haciendo una lista de lugares de interés. Hablaban animadamente, con un entusiasmo que nunca habían mostrado cuando se trataba de hacer planes con Lynn. La mañana comenzó con una llamada telefónica. Lynn se despertó con el sonido de su despertador a las 7:30, pero apenas había tenido tiempo de estirarse antes de que sonara su teléfono móvil. En la pantalla brillaba el nombre de Sarah Mitchell, su instructora del centro de formación. Lynn, espero no haberte despertado. Tengo novedades sobre la clase de hoy. Buenos días, señor Sarah. ¿Algo va mal? Al contrario, todo va bien.
La administración ha decidido reprogramar tu examen final para hoy. Uno de los examinadores está enfermo y tenemos que ajustar el horario. ¿Estás preparada? Lynn se sentó en la cama, despertándose por fin. El examen que debía celebrarse mañana se reprogramaba para hoy. 4 meses de preparación se habían reducido a un día. «Preparada», dijo sin vacilar. «Está bien, estate allí a las 9 de la mañana, no a las 10 como estaba previsto. Si apruebas el examen te daremos un traslado y un horario para la semana que viene». Lynn colgó el teléfono y se levantó rápidamente de la cama. Podía oír los ronquidos de Brandon detrás de la pared. Le gustaba dormir hasta mediodía los fines de semana. Patricia también se levantaba tarde, sobre todo cuando no tenía que ir a trabajar. Ducharse, desayunar y conducir hasta el centro de formación le llevó 1 hora y media. Lynn aparcó delante de un edificio que le resultaba familiar y subió a la tercera planta, donde se encontraban las aulas de la aerolínea. En el pasillo ya bullían sus compañeros, los 10 que habían estado formándose con ella durante los últimos 4 meses. Era un grupo heterogéneo. 2 chicas acababan de terminar la universidad y habían decidido probar con la aviación. 3 hombres de mediana edad cambiaban de profesión tras haber sido despedidos de sus trabajos anteriores. Los demás, como Lynn, ya tenían experiencia en aviación y querían ampliar sus opciones profesionales. «¿Nerviosa?», preguntó Lisa Campbell, una rubia de 22 años que soñaba con dar la vuelta al mundo con el dinero de la empresa. «Un poco», admitió Lynn. «¿Y tú?». «Temblando como una hoja. Si suspendo este examen tendré que volver con mis padres y escuchar a mi padre sermoneándome sobre cómo la aviación no es cosa de mujeres». Sarah Mitchell apareció en el pasillo a las 9 en punto. Era una mujer alta y elegante de unos 50 años que había trabajado como azafata superior en vuelos internacionales durante 20 años antes de pasar al departamento de formación. Su experiencia y profesionalidad inspiraban respeto incluso a los cadetes más escépticos. «Buenos días, futuros colegas», dijo con una sonrisa. «Hoy es un día especial. Los que aprueben el examen podrán realizar su primer vuelo mañana mismo. ¿Quién está listo para empezar?». El examen constaba de 3 partes: teórica, práctica y psicológica. La parte teórica incluía preguntas sobre seguridad en vuelo, asistencia médica, servicio al pasajero y legislación aeronáutica internacional. La parte práctica exigía la demostración de habilidades, desde el servicio correcto de la comida hasta las acciones durante la descompresión en cabina. La evaluación psicológica reveló la resistencia al estrés y la capacidad de trabajar en equipo. Lynn quedó cuarta. Entró en el auditorio, donde había 3 examinadores sentados a una mesa: Sarah, el piloto instructor Michael Green y la representante de recursos humanos, Janice Walsh. Sobre la mesa había tarjetas de preguntas, un maniquí para practicar la reanimación cardiopulmonar y un equipo para demostrar los procedimientos de seguridad. Lynn Clark se presentó. «Listos para el examen». La primera serie de preguntas se refería a los procedimientos de emergencia. Lynn explicó detalladamente el procedimiento de evacuación, el uso de las máscaras de oxígeno y las normas de comportamiento en caso de incendio a bordo. Los examinadores asintieron, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. La parte práctica transcurrió sin comentarios. Lynn hizo una demostración de técnicas de reanimación cardiopulmonar. Mostró cómo asistir correctamente a un pasajero con un ataque de asma e instruyó sobre el uso de chalecos salvavidas. Sus movimientos eran seguros y precisos. Su experiencia como despachadora le ha enseñado a actuar con precisión en situaciones de tensión. La prueba final consistió en un juego de rol. Michael Green representó a un pasajero agresivo que exigía más alcohol después de que ya se lo hubieran negado. Lynn le explicó con calma las normas de la aerolínea, le propuso alternativas y finalmente consiguió calmar el conflicto sin involucrar a los agentes de seguridad. «Excelente», dijo Janice Walsh tomando notas en el informe. «La experiencia en la aviación. Has aprobado el examen». Lynn respiró aliviada. 4 meses de formación no habían sido en vano. «Enhorabuena», añadió Sarah. «Bienvenida al equipo de vuelos internacionales. Dentro de 1 hora tendremos tus papeles de traslado y recursos humanos te dará tu horario». Lynn pasó la hora siguiente esperando, observando a los demás cadetes que se examinaban. Lisa Campbell lo hizo bien, al igual que 2 de los hombres. Un tipo había suspendido en la parte teórica
al no responder correctamente a las preguntas de ayuda médica. A la 1:30, Lynn estaba sentada en recursos humanos, firmando el papeleo para el traslado de despacho a tripulación. Su salario casi se triplicaba, su horario se hacía más flexible y, lo que era más importante, se abrían oportunidades de viajar. Tu primer horario, dijo Janice, mostrando una copia impresa. Por ahora solo vuelos ligeros, para que te acostumbres. Pero dentro de un mes podrás optar a las rutas de larga distancia. Lynn miró la hoja de papel y se quedó helada. El horario de mañana indicaba el vuelo número 743, de Dallas a Londres, con salida a las 14:30. Un vuelo internacional de 8 horas en el que trabajaría como azafata de clase turista. ¿Ocurre algo?, preguntó Janice al notar su reacción. No, todo va bien. Es solo que mañana es muy rápido. Bienvenida a la aviación, sonrió la mujer. Aquí todo sucede rápido. Te darán el uniforme en la oficina de al lado y allí también te darán el carnet de identidad y el equipaje. La sesión informativa es mañana a las 12:00, 1 hora y media antes del vuelo. Lynn recibió un juego de uniformes. Un elegante traje azul marino, blusa blanca, corbata y zapatos de tacón bajo. El equipo venía con un distintivo de la aerolínea, una etiqueta con su nombre y una pequeña maleta para el material de trabajo. Al salir del edificio del centro de formación, se metió en su coche y se quedó allí sentada unos minutos, dándose cuenta de lo que había pasado. Hasta esa misma mañana era una controladora aérea, considerada un fracaso en su país. Ahora era una azafata de vuelos internacionales titulada con un sueldo que superaba los ingresos de Brandon. Y mañana trabajaría en un vuelo a Londres. El trayecto a casa se le pasó volando. Lynn aparcó fuera de la casa y entró por la puerta trasera para ir directamente al dormitorio. La televisión estaba encendida en el salón. Patricia veía los programas del día y Brandon, al parecer, seguía durmiendo. Lynn colgó cuidadosamente el uniforme en el rincón más alejado del armario, donde no se notaría en una inspección superficial. Guardó los papeles del traslado en la misma carpeta oculta donde tenía el material del curso. Mañana por la mañana, cuando estuvieran haciendo las maletas para ir al aeropuerto, se iría discretamente a trabajar. «Lynn», la voz de Brandon llegó desde el dormitorio. «¿Estás en casa?» «Sí», dijo ella cerrando el armario. Estaba en el centro comercial. Brandon apareció en la puerta, despeinado y somnoliento. Los fines de semana eran tradicionalmente su tiempo para recuperarse de la semana de trabajo. «Mamá quiere hablar contigo del viaje», dijo bostezando. Por fin habían decidido algo. Lynn bajó al salón, donde Patricia estaba sentada frente al televisor con una taza de café. Había un programa de viajes en la pantalla, y la presentadora hablaba de los lugares de interés de París. «Ah, ahí estás», dijo su suegra sin apartar la vista de la pantalla. «Brandon y yo compramos los billetes. Salimos para Londres mañana a las 2:30. ¿Mañana?», preguntó Lynn, tratando de ocultar su sorpresa. «Sí, imagínate. Brandon había encontrado una buena oferta, un 50% de descuento, pero teníamos que reservar enseguida. Así que haremos las maletas y volaremos mañana. Una semana en Londres y luego 3 días en París». Lynn se sentó en la silla de enfrente. Así que estarían en el mismo vuelo en el que ella trabajaría. Una coincidencia que parecía increíble. Pero el hecho se mantenía. «Me doy cuenta de que es repentino», continuó Patricia. «Pero a nuestra edad no se pueden desaprovechar oportunidades como esta. Es una pena gastarse el dinero, claro. Pero, ¿cuándo volveremos a ver Europa?» «¿Y el equipaje?», preguntó Lynn. «Cosas que empacar, documentos. ¿Qué hay que meter en la maleta?». Patricia hizo un gesto con la mano. «Un par de maletas llenas de ropa. Y los papeles están listos. Brandon se hizo el pasaporte el mes pasado, y el mío es válido hasta el año que viene». Brandon bajó las escaleras, ya vestido y peinado. «Mamá, ¿le has dicho lo del vuelo?». «Sí, se lo dije». Patricia se volvió hacia su cuñada. «Vuelo número 743. Sale mañana a las 2:30 de la tarde. Es un vuelo directo, sin escalas». Brandon había pagado un extra por la clase preferente. Eran 8 horas de vuelo, así que quería estar cómodo. Lynn asintió, interiormente sorprendida por la coincidencia. No solo el mismo día, no solo el mismo destino, el mismo vuelo en el que mañana comenzaría su nueva carrera. «¿Te parece bien que nos vayamos tan pronto?»,
preguntó Brandon, sentándose junto a su madre en el sofá. Sé que queríamos avisarla, pero el precio era demasiado bueno. Claro que no nos importa, contestó Lynn. Es una gran oportunidad. Eso es lo que yo digo, dijo Patricia. Puedes pensar en tu futuro. Quizá encuentres algo más adecuado que esta sala de control. Siguieron discutiendo los detalles del viaje, y Lynn escuchaba e imaginaba el mañana. Brandon y Patricia se presentarían en el aeropuerto como pasajeros, sentados en clase preferente, esperando su vuelo. Y ella se presentaría con su uniforme de azafata. Pasaría por el entrenamiento previo al vuelo y ocuparía su asiento. Por cierto, dijo Brandon, usted trabaja en el aeropuerto. ¿Puedes decirnos algo sobre los procedimientos? Mamá está preocupada. ¿Qué tipo de procedimientos?, preguntó Lynn. Ya sabes cuándo llegar, dónde facturar, qué llevar en el equipaje de mano. Lynn explicó con detalle los procedimientos para las salidas internacionales, el horario de facturación y el check-in. Brandon escuchó atentamente, anotando los aspectos más destacados en su teléfono. Gracias, dijo. Menos mal que tenemos nuestro propio experto en aeropuertos. Un experto en cabinas de control. Pero aún así es mejor que nada. Patricia soltó una risita y Lynn guardó silencio. Mañana descubrirían que su experto en cabinas de control en realidad sabía mucho más de aviación de lo que pensaban. El resto del día transcurrió con las habituales tareas domésticas. Brandon y Patricia hicieron las maletas, discutieron los itinerarios por Londres e hicieron planes para la parte del viaje correspondiente a París. Lynn ayudó a hacer las maletas, planchó las camisas de Brandon y escuchó las interminables reflexiones de Patricia sobre su sueño de toda la vida: ver la abadía de Westminster. Por la noche, estudió discretamente en Internet los horarios de los vuelos de mañana. Avión Boeing 777, 270 asientos, tripulación de 12 personas. Había 28 asientos en clase preferente, que era donde se sentarían Brandon y Patricia. Lynn se acostó temprano, explicando que estaba cansada de ir de compras. De hecho, quería dormir bien antes de su primer día de trabajo en su nuevo puesto. Mañana empezaba una vida completamente diferente. La mañana empezó con prisas. Brandon se despertó a las 7 de la mañana e inmediatamente empezó a comprobar carnés, contar dinero y reorganizar las cosas en su maleta. Patricia se había levantado antes y ya estaba en la cocina preparando el desayuno y metiendo su medicación en la bolsa de viaje. Lynn fingía estar dormida, pero la excitación retumbaba en su interior. En unas horas se pondría por primera vez el uniforme de azafata y conocería a su marido y a su suegra en una nueva faceta. 4 meses de preparación secreta estaban llegando a su clímax. «Lynn, levántate», gritó Patricia desde la cocina. «El desayuno está listo y tenemos mucho que hacer». Lynn bajó en bata y zapatillas. Sobre la mesa de la cocina humeaban tortillas y bacon, y cerca de ella había tazas de café. Brandon estaba sentado a la mesa con un portapapeles, estudiando un mapa de Londres. «Buenos días», dijo ella sentándose a la mesa. «Hola», dijo Brandon sin levantar la vista de la pantalla. «Mi madre y yo decidimos que primero nos alojaríamos en un hotel y luego iríamos a ver la torre. No queremos perder tiempo». Patricia se les unió con una taza de té. Estaba muy animada, con las mejillas sonrosadas por la emoción y los ojos brillantes. Para una mujer que había vivido toda su vida en Texas y solo había viajado fuera del estado de vez en cuando, un viaje a Europa era todo un acontecimiento. «¿Te imaginas?», dijo dirigiéndose a su cuñada. «Esta noche estaremos en Londres, el verdadero Londres, donde vivían reyes y reinas, el Big Ben, el Palacio de Buckingham, la torre. Lo veré todo con mis propios ojos». «Suena maravilloso», dijo Lynn, cortando un trozo de tortilla. «¿Qué piensas hacer sin nosotros?», preguntó Brandon. «¿Ir a casa de una amiga o al cine?». Lynn no tenía amigos íntimos en Dallas. El trabajo de despachador requería concentración y dejaba poco tiempo para socializar, y vivir en casa con Brandon y su madre no fomentaba la interacción social. «Aún no lo sé», dice. «Quizá vaya al cine o leer un libro». «Exacto», dijo Patricia con entusiasmo. «Y asegúrate de pensar en lo que hablamos ayer, el cambio de trabajo. Tendrás una semana entera para sopesarlo todo y tomar una decisión». Lynn asintió, sonriendo mentalmente. Ya había tomado su decisión hacía 4 meses, y hoy empezaría a hacerse realidad. «Por cierto», añadió Brandon,
Lo hemos pensado y hemos decidido que sería mejor que no nos acompañaras al aeropuerto. Es un viaje largo de ida y luego tenemos que volver, y no hay sitio en el aparcamiento durante el día. Claro, aceptó Lynn. Lo que te venga bien. Patricia asintió con la cabeza. Al parecer, la idea de librarse de su nuera durante todo el viaje era suya. Ya he reservado un taxi para las 12:30, dijo Brandon. Mamá insistió en la clase preferente, así que facturaremos sin hacer cola. Es una buena idea, dijo Lynn. El servicio es mejor en clase preferente. ¿Has estado allí?, se preguntó Patricia. No, solo lo conozco del trabajo. Los despachadores hablan con las tripulaciones, y las azafatas a veces nos hablan de las distintas clases de servicio. Ah, ya veo, dijo Patricia con un poco de decepción en la voz. Al parecer quería que Lynn se sintiera celosa de su lujoso vuelo. Después del desayuno, Brandon y Patricia fueron a terminar lo último del equipaje. Lynn fregó los platos, limpió la cocina y subió al dormitorio. Aún le quedaban 3 horas antes de salir hacia el aeropuerto para los preparativos previos al vuelo. Sacó su uniforme del armario y lo colocó sobre la cama. Una chaqueta azul oscuro con botones dorados, una blusa blanca perfectamente planchada, una falda ajustada hasta la rodilla y zapatos de tacón medio. El uniforme venía con una corbata con el logotipo de la aerolínea, una insignia de azafata y una etiqueta con el nombre que decía Rachel Clark. Lynn se probó el equipo frente al espejo. El uniforme le quedaba perfecto. En el centro de formación le habían dado la talla exacta. Tenía un aspecto profesional y elegante, nada que ver con la perdedora de la sala de control que la había llamado Patricia. A las 11:30 se oyeron voces en el salón. Brandon y Patricia bajaban con sus maletas. Lynn guardó rápidamente los uniformes en el armario y salió a reunirse con ellos. Creo que ya hemos hecho las maletas, dijo Brandon mientras echaba un vistazo a la pila de equipaje. 2 maletas, equipaje de mano, documentos, dinero. Y no te olvides de los adaptadores de enchufe, le recordó Patricia. Europa tiene normas diferentes. Ya están en la maleta. Lynn observó sus preparativos con una extraña sensación. Unas horas más y esas personas que pensaban que ella no valía nada, verían a una Lynn diferente. Verían a una profesional que ganaba más dinero que ellos dos, que podía atender a los pasajeros al más alto nivel y que se sentía como pez en el agua en la aviación. El taxi está en camino, dijo Brandon mirando el teléfono. Llegará en 15 minutos. Estupendo, dijo Patricia. Lynn, ayúdame a llevar las maletas hasta la entrada. Los tres llevaron el equipaje al vestíbulo. Brandon comprobó los papeles por última vez y Patricia se aseguró de que llevaba todos los medicamentos. Así que, dijo Patricia despidiéndose de su cuñada con un abrazo, pórtate bien, no nos eches mucho de menos. Lo intentaré, respondió Lynn con una sonrisa. Y piensa en lo que hemos hablado, añadió Brandon, besando a su mujer en la mejilla. Sobre el nuevo trabajo. Es un buen momento para hacer algunos cambios en tu vida. Lo pensaré. Un taxi se detuvo frente a la ventana. El conductor bajó del coche y se dirigió a la casa. Es nuestra, dijo Brandon. Mamá, vámonos. Patricia miró la casa por última vez, como despidiéndose de ella antes de un largo viaje. Adiós, dijo. Nos vemos la semana que viene. Te traeremos algo bonito de Londres. Lynn les acompañó hasta el coche y les ayudó a cargar las maletas en el maletero. El conductor, un hombre mayor con barba canosa, esperó pacientemente a que los pasajeros subieran al asiento trasero. Muy bien, vamos, anunció Patricia, bajando la ventanilla. Hasta luego. El taxi arrancó y dobló la esquina. Lynn saludó y volvió a entrar en casa. El silencio parecía casi sonoro después del ajetreo de la semana. Subió al dormitorio y sacó de nuevo el uniforme. Ahora podía cambiarse sin prisas. Lynn se duchó, se peinó con severidad y se puso el uniforme. El toque final fue un ligero maquillaje. La aerolínea tenía normas estrictas sobre el aspecto de la tripulación. En el espejo, una mujer desconocida le devolvió la mirada. Segura de sí misma, profesional, elegante. No era la esposa de un perdedor ni el objeto de las constantes críticas de su suegra, sino una profesional preparada para un trabajo serio. Lynn recogió su bolso de oficina y se dirigió a la salida. A las 12:30 tenía que estar en el aeropuerto para una reunión informativa. Su primer vuelo salía dentro de 2 horas y media. Lynn aparcó en el aparcamiento de servicio del aeropuerto de Dallas-Fort Worth a las 12:30 del mediodía.
El sol de noviembre brilla con fuerza, pero el aire es fresco, típico del otoño tejano. Recogió su bolsa de servicio y se dirigió a la entrada de servicio de la terminal. La sesión informativa previa al vuelo tenía lugar en la sala de la tripulación, en la primera planta. Lynn subió las escaleras que le resultaban familiares. Había estado aquí docenas de veces en sus 5 años como despachadora, pero siempre para asuntos oficiales de coordinación de vuelos. Hoy había venido como miembro de la tripulación. La tripulación del vuelo 743 ya se había reunido en el vestíbulo. El capitán James Ridley, un hombre alto de unos 50 años y pelo canoso, estudiaba el parte meteorológico. El copiloto Michael Sánchez revisaba el plan de vuelo. La jefa de azafatas, Carol Davis, hablaba con 3 colegas, miembros experimentados de la tripulación, que llevaban años volando en vuelos internacionales. ¿Lynn Clark? Carol se dirigió a ella. Bienvenida al equipo. Soy Carol, azafata jefe. ¿Es su primer vuelo internacional? Sí, respondió Lynn, pero tengo algo de experiencia en aviación. Estupendo. Despachadora, ¿verdad? Sarah Mitchell lo mencionó. Entonces estás familiarizada con los entresijos del vuelo. Carol presentó a Lynn al resto de la tripulación. Las azafatas Linda Harris y Jenny Cole parecían simpáticas. El azafato David Price asintió afablemente. Todos eran profesionales con años de experiencia. Hoy tenemos el avión lleno, explicó Carol, desplegando el diagrama de la cabina. 270 pasajeros. La clase preferente está completa. Lynn, trabajarás en clase turista con Jenny. Linda y David trabajarán en clase preferente. Yo coordinaré y ayudaré en lo que sea necesario. Lynn escuchó atentamente las instrucciones, el itinerario del vuelo, las peculiaridades del servicio en un vuelo largo, los procedimientos de seguridad, el trabajo con pasajeros de distintas nacionalidades. Todo esto lo había aprendido en los cursos, pero la práctica real siempre difiere de la teoría. A la 1 en punto, la tripulación se dirigió al avión. El Boeing 777 estaba en la puerta número 12, brillando al sol con su casco recién lavado. Lynn siguió a sus compañeros por la pasarela, entrando en un avión de pasajeros por primera vez en su vida, no como pasajera, sino como miembro de la tripulación. La preparación previa al vuelo duró media hora. Comprobación de equipos, inventario de alimentos, pruebas de los sistemas de seguridad. Lynn trabajaba bajo la dirección de Jenny, que le explicaba pacientemente todos los matices. En 10 minutos comenzará el embarque, anunció Carol. Los pasajeros de la clase business embarcan primero. Linda y David, reúnanse con ellos en la pasarela. Lynn, tú observa cómo se hace. Lynn se colocó a la entrada de la cabina, desde donde podía ver el proceso de embarque. Los primeros en embarcar fueron los pasajeros de clase preferente. Gente elegantemente vestida, con maletas caras y caras confiadas. Vio figuras familiares entre ellos. Brandon subía por la pasarela con su mejor traje, arrastrando tras de sí su equipaje de mano. Patricia le seguía, con un abrigo nuevo que se había comprado especialmente para el viaje. Parecían emocionados y felices, turistas embarcados en un viaje de ensueño. Bienvenidos a bordo, les saluda Linda a la entrada. ¿Vuestros asientos? 3A y 3B, respondió Brandon, mostrando sus tarjetas de embarque. Primera fila de clase preferente, excelente elección. Adelante, por favor. Brandon y Patricia pasaron junto a Lynn sin reparar en ella. Estaba un poco apartada y ellos estaban demasiado ocupados mirando la cabina como para prestar atención al personal. Vaya, se maravilló Patricia al contemplar los amplios asientos de la clase preferente. Menudo servicio. Brandon, bien por ti por pagar más por la comodidad. Solo lo mejor para mi madre, sonrió mientras la ayudaba a sentarse. Estaban sentados en primera fila, lo que les daba una buena vista de toda la cabina. Brandon guardó su equipaje de mano en el compartimento superior y Patricia sacó de su bolso una revista y pastillas para el mareo. ¿Te lo puedes creer?, dijo dirigiéndose a su hijo. Dentro de 8 horas estaremos en Londres. El verdadero Londres. Sí, mamá, me lo imagino. Llevas una semana hablando de ello. Llevo una semana hablando de ello. Toda mi vida he querido ver Europa, y ahora por fin está aquí. Lo principal es que nadie nos va a estropear el humor. Brandon se rió entre dientes. Estoy de acuerdo. Menos mal que Lynn se ha quedado en casa. No me imagino cómo se habría sentido en el avión después de lo del mareo. No es el mareo, dijo Patricia.
Nunca puedes relajarte con ella. Siempre tiene cara de gruñona, quejándose del trabajo, lloriqueando. Y estamos de vacaciones. Quiero descansar de todos los problemas. El embarque continuó, y Lynn escuchó su conversación, de pie a unos metros de distancia. Las voces en la clase preferente se oían claramente. La acústica de la cabina permitía distinguir cada palabra. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? Kay Norrie, continúa Patricia, hojeando una revista. Ni siquiera intenta marcar la diferencia. Se sienta en su despacho, cobra un penique y cree que así es como debe ser. Mamá, no empieces otra vez. No estoy empezando de nuevo. Solo estoy afirmando un hecho. Una mujer normal de su edad ya tendría una carrera. Ella todavía está hurgando en su radar como un gatito ciego. David Price se acercó a sus asientos con una bandeja. Bienvenidos a bordo. ¿Les apetece un poco de champán antes del despegue? Oh, sí, vitoreó Patricia. Brandon, coge una copa. Vamos a celebrar el comienzo de nuestro viaje. Cada uno tomó una copa de vino espumoso y chocaron las copas. Por nuestras vacaciones, dijo Brandon. Por descansar por fin de esa imbécil y su miserable trabajo, añadió Patricia y dio un sorbo al champán. Lynn apretó los puños, pero mantuvo la calma. Su formación profesional le había enseñado a controlar sus emociones. En unos minutos llegaría su hora. El aterrizaje se completó y las puertas del avión se cerraron. Carol anunció por el intercomunicador: «Tripulación, prepárense para una demostración de seguridad». Lynn se colocó en el pasillo de la clase turista, pero era claramente visible desde la clase preferente. Cogió el micrófono y comenzó su presentación estándar. Bienvenida a bordo del vuelo 743 de American Airlines. Me llamo Lynn y estaré encantada de atenderle durante el vuelo. Su voz sonaba segura y profesional. En la clase business, Patricia levantó la vista de la revista, atraída por la entonación familiar. Brandon también se volvió hacia la azafata. Por favor, preste atención a la demostración de seguridad. Brandon parpadeó varias veces, como si no pudiera creer lo que veía. Patricia abrió la boca con asombro. De pie en el pasillo estaba Lynn, su Lynn, con uniforme de azafata, micrófono en mano, explicando las normas de uso del chaleco salvavidas. La miraron con todos los ojos, incapaces de pronunciar palabra. Lynn continuó su demostración de seguridad, mostrando la ubicación de las salidas de emergencia y explicando los procedimientos de evacuación. Su voz sonaba tranquila y profesional, como si llevara años haciéndolo. 4 meses de entrenamiento intensivo habían dado sus frutos. Cada movimiento estaba pulido, cada palabra bien pensada. En caso de despresurización de la cabina, las máscaras de oxígeno se desplegarán automáticamente delante de sus asientos, dijo mostrando la máscara amarilla. Primero hay que ponerse la máscara a uno mismo y luego ayudar a los demás pasajeros. En la primera fila de la clase preferente, Brandon miraba boquiabierto a su mujer. Patricia parpadeaba rápidamente, como si intentara asegurarse de que no estaba alucinando. La copa de champán vacía temblaba en su mano. Lynn terminó su presentación y le pasó el micrófono a Carol para que anunciara el despegue. El avión se alejó lentamente de la puerta de embarque y se dirigió a la pista. Fuera de los ojos de Way flotaban los edificios familiares del aeropuerto, donde Lynn había pasado 5 años de su vida como despachadora. «Tripulación, tomen asiento para el despegue», anunció Carol. Lynn se sentó en el asiento reclinable de la cola de la cabina. Se abrochó el cinturón y comprobó que todos los pasajeros habían seguido las instrucciones para prepararse para el despegue. Sus habilidades profesionales se pusieron en marcha automáticamente. Escaneó la cabina, observó los posibles problemas y comprobó el estado de los equipos de emergencia. El avión tomó velocidad y despegó suavemente. Dallas disminuyó lentamente bajo el ala, convirtiéndose en una dispersión de luces en el crepúsculo cada vez más denso. Lynn miró por el ojo de buey y sintió una extraña satisfacción. No abandonaba la ciudad como pasajera, sino como profesional, miembro de la tripulación de un vuelo internacional. 20 minutos después del despegue, Carol dio permiso para desabrocharse los cinturones e iniciar el servicio de pasajeros. Lynn se levantó de su asiento y se dirigió a la zona de servicio, donde Jenny la esperaba con un carrito de bebidas. «Empezaremos en clase preferente», dijo Jenny. «Sirven una cena completa, y en clase turista solo aperitivos ligeros y bebidas. ¿Estás lista?» «Sí, estoy lista». Caminaron juntas hacia la parte delantera de la cabina, donde Linda y David
Ya habían empezado a poner las mesas para los pasajeros de clase preferente. Lynn ayudó a servir el pan y a llenar los vasos de vino, intentando no mirar a la primera fila. Pero vio que Patricia se inclinaba hacia Brandon y le susurraba algo al oído. Él asintió, mirando de vez en cuando en dirección a las azafatas. ¿Qué es ese vino?, preguntó Patricia a Linda mientras se acercaba con la botella. Cabernet Sauvignon de Napa Valley, contestó Linda. Una muy buena elección para un vuelo. ¿Y esta chica? Patricia señaló a Lynn con la cabeza. ¿Es nueva? Sí, hoy es su primer vuelo internacional, pero tiene experiencia en aviación. Patricia miró significativamente a su hijo. Brandon tosió nerviosamente e intentó hablar con Lynn. Disculpe, ¿cómo te llamas? Lynn se volvió hacia él con una sonrisa profesional. Lynn, ¿en qué puedo ayudarle? Lynn, repitió, como si estuviera saboreando el nombre. ¿Cuánto tiempo llevas de azafata? Primer día, respondió ella con calma. Pero llevo 5 años en la aviación. Patricia casi se atraganta con el vino. Miró a su cuñada con los ojos muy abiertos, aún sin creerse lo que estaba pasando. ¿Es usted? ¿Eres de Dallas, por casualidad? Preguntó tartamudeando. Dallas, confirmó Lynn. ¿Es la primera vez que viajas a Europa? Sí, murmuró Patricia. Es la primera vez. ¡Qué maravilla! Londres es una ciudad increíble. Estoy segura de que te encantará. Lynn se dio la vuelta y siguió caminando, dejándolas en estado de shock. Se oían voces apagadas detrás de ella. Patricia susurraba fervientemente a su hijo, que respondió con una sola palabra. Había más trabajo que hacer en clase turista. 240 pasajeros querían bebidas. Algunos pedían mantas extra, otros se quejaban de la temperatura de la cabina. Lynn recorrió metódicamente las filas, sonriendo, respondiendo preguntas, resolviendo pequeños problemas. Estás haciendo un buen trabajo para ser tu primer día, la elogió Jenny cuando se encontraron en la cocina de servicio. ¿Tienes experiencia en aviación? Gracias, me gusta. ¿Y esos pasajeros de la primera fila de la clase business? ¿Te conocen? No dejan de mirar en nuestra dirección y hablar de algo. Lynn miró por encima del hombro. Brandon y Patricia la miraban fijamente y mantenían una animada conversación en voz baja. Tal vez, dijo ella con neutralidad, Dallas no es una ciudad tan grande. Jenny asintió y no preguntó más. En la aviación, todo el mundo estaba acostumbrado a extrañas coincidencias. Era un mundo pequeño, sobre todo cuando trabajabas en rutas populares. La siguiente hora transcurrió en la rutina habitual del servicio de vuelos. Lynn sirvió café y té, ayudó a los pasajeros con su equipaje, respondió a preguntas sobre la hora de llegada y el tiempo en Londres. El trabajo era más exigente físicamente que el de expedición, pero más fácil psicológicamente. No tenías que tomar decisiones de las que dependiera la vida de las personas. Cuando terminó la oleada principal del servicio, Carol le hizo señas para que se acercara. Lynn, un pasajero de la primera fila de la clase preferente, quiere hablar contigo. Dice que es un asunto personal. Ya veo, respondió Lynn. Ahora mismo voy. Se dirigió a la parte delantera de la cabina, donde Brandon estaba sentado en el borde del asiento, claramente armándose de valor para hablar. Patricia miraba por la ventana, fingiendo no escuchar, pero su postura tensa delataba su extrema curiosidad. ¿Qué puedo hacer por usted?, preguntó Lynn, deteniéndose junto a su silla. Brandon la miró. Sus ojos estaban llenos de confusión, vergüenza y algo más. Tal vez los primeros indicios de que no conocía a su mujer. Brandon guardó silencio unos segundos, reflexionando. Patricia seguía mirando por el ojo de buey, pero su reflejo en el cristal delataba su intensa atención. No se perdía ni una palabra de la conversación que se avecinaba. El resto de los pasajeros de la clase preferente estaban ocupados con sus propios asuntos. Algunos leían, otros dormían la siesta después de cenar, otros trabajaban con sus ordenadores portátiles. Lynn, empezó Brandon en voz baja, necesito hablar contigo. ¿Eres tú? La pregunta sonaba casi absurda. Claro que era ella, pero Lynn se dio cuenta de que su marido no le preguntaba por su presencia física, sino por cómo había podido producirse un cambio tan drástico en su visión del mundo. Soy yo, respondió con calma, manteniendo una distancia profesional. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema?, repitió él bajando aún más la voz. Lynn, eres azafata, en un vuelo internacional, y pensábamos que eras controladora aérea.
Era controladora aérea, aclaró ella. Ahora soy azafata. Me han trasladado. Patricia se apartó bruscamente del ojo de buey, incapaz de soportar fingir indiferencia. ¿Cuándo? ¡Ah! Preguntó bruscamente. ¿Cuándo te trasladaron? No sabíamos nada. Ayer, contestó Lynn, mirando a su suegra directamente a los ojos. Aprobé el examen y conseguí un nuevo puesto. ¿Ayer? Intervino Brandon. ¿Y la formación? ¿La formación? La formación duró 4 meses, por las tardes, después del trabajo. La pareja se miró. 4 meses. Todo ese tiempo, mientras criticaban su trabajo poco prometedor y planeaban su reorientación profesional, Lynn se preparaba en secreto para su nueva profesión. 4 meses, repitió Patricia lentamente. Y no nos has dicho nada. No lo he hecho, confirmó Lynn. ¿Por qué iba a hacerlo? Tú ya lo sabías mejor que yo. No había ira ni sarcasmo en su voz, solo una afirmación de hecho. Esa falta de emoción tuvo un efecto más fuerte en Brandon que cualquier reproche. Lynn, no lo entiendo, dijo frotándose la frente. ¿Por qué lo ocultaste? Somos familia. Deberíamos haber discutido estas decisiones juntos. ¿Discutirlo con quién? Preguntó ella. ¿Con el hombre que ayer me ofreció una secretaria? ¿O con la mujer que cree que mi trabajo es escarbar en el radar? Patricia se sonrojó. Obviamente, recordaba sus comentarios sobre la profesión de su cuñada. Solo queríamos ayudarte, murmuró. Pensábamos que no estabas evolucionando. ¿No evolucionabas? Interrumpió Lynn. En 2 años como despachadora, me han ascendido 2 veces y he estado a cargo de un turno de 4 personas. Mi salario aumentó un 40%. La dirección elogia regularmente mi profesionalidad. Brandon parpadeó. ¿2 ascensos? No lo sabía. No lo sabía porque no me interesaban. Para ti era más fácil creerle a tu madre que me sentaba en una cabina y cobraba peniques. Lynn miró el reloj que llevaba en el brazo. El vuelo ya había durado 3 horas y quedaban 5 más. Una larga conversación en el pasillo era inapropiada. Otros pasajeros podrían quejarse y sus compañeros probablemente se preguntarían por la larga conversación. Tengo trabajo que hacer, se dijo. Si tienes alguna pregunta sobre el vuelo, estoy dispuesta a responderla. Espera, la agarró del brazo Brandon. Lynn, tenemos que hablar con normalidad. Todo esto es un malentendido. No hay ningún malentendido, respondió ella, soltándole suavemente la mano. Son las cosas como son. He cambiado de trabajo, me han subido el sueldo 3 veces y ahora vuelo en rutas internacionales. ¿3 veces? Exclamó Patricia. Shrian, el triple de lo que ganaba el despachador, y mucho más que un directivo intermedio de un banco. Las palabras sonaron como una bofetada. Brandon palideció al darse cuenta de que la mujer que creía una perdedora ganaba ahora más que él. ¿Cuánto exactamente? Preguntó con voz ronca. El sueldo inicial de un auxiliar de vuelo internacional es de $7,000 al mes, más primas por horas voladas y dietas internacionales, más seguro gratuito, más alojamiento pagado durante las escalas en otras ciudades. Patricia abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. $7,000 al mes era más que su propia pensión y el sueldo de su hijo juntos. ¿Pero por qué no lo has dicho?, preguntó Brandon confundido. Es una gran noticia. Habríamos estado orgullosos de ti. Lynn lo miró con ligera sorpresa, como si hubiera hecho una pregunta totalmente inesperada. ¿Orgullosos?, repitió. ¿Lo estaríais? ¿Orgullosos de mí? Por supuesto. Eres mi mujer. Interesante. Y hace 3 días esa misma esposa era una vaga que necesita un descanso. Anoche me sugeriste que me hiciera secretaria porque el trabajo de despacho es un callejón sin salida y sin perspectivas. Brandon tragó saliva. Sus propias palabras sonaban ahora particularmente fuera de lugar. No me refería a eso. Es que no sabíamos que eras capaz de esto. No lo sabíamos porque no queríamos saberlo, lo interrumpió Lynn. En 4 meses de entrenamiento, nunca llegué a casa a tiempo. Ni una sola vez me preguntasteis qué hacía exactamente en el trabajo hasta tarde. Te resultaba más cómodo pensar que estaba en la sala de control sin hacer nada. Pero si tú mismo dijiste que trabajabas hasta tarde, objetó Patricia. Lo dije, y era cierto. Trabajaba hasta tarde en el centro de formación de la aerolínea. Estudiaba Derecho Aeronáutico Internacional, Medicina, Psicología,
lenguas extranjeras y protocolo de servicio. Patricia recordaba sus burlas sobre las moscas que se mueren de aburrimiento en el centro de control. Ahora aquellas palabras le parecían especialmente tontas. Lynn, dijo Brandon suplicante, hablemos de esto en casa, cuando volvamos. Esto es un gran malentendido. ¿Qué clase de malentendido?, preguntó ella. ¿Es que he conseguido un buen trabajo? ¿O que llevo meses escuchando tus cumplidos? Es que no confías en nosotros. Somos una familia. Se supone que debemos apoyarnos mutuamente. Lynn asintió lentamente. Apoyarnos. Ya veo. ¿Cómo me apoyaste exactamente? ¿Cuando dijiste que mi trabajo era patético? ¿Cuando dijiste que no era ambiciosa y que no era naturalmente capaz de más? ¿Cuando me comparaste con la hija de tu colega que ya es una contable senior? Cada palabra dio en el blanco. Patricia se encogió en su silla. Ahora todos sus comentarios sonaban especialmente cáusticos. Solo queríamos que te desarrollaras, murmuró. En la dirección que tú creías adecuada para ti, aclaró Lynn. Secretaria en un banco, dependienta en una tienda, director de oficina. Cualquier cosa que entendieras y controlaras. Brandon intentó objetar. Eso no es cierto. ¿Es que tu trabajo nos parecía suave?, preguntó Lynn. ¿Técnico? ¿Sin pretensiones? Eso es exactamente lo que decía tu madre. Patricia se sonrojó hasta la raíz del pelo. Sus propias palabras pronunciadas ayer en la cocina sonaban ahora como una sentencia. No creí que pudieras escuchar. Lo he oído todo, dijo Lynn con calma. Cada palabra, cada discusión sobre mis defectos, cada plan para arreglar mi vida. Durante unos segundos se hizo el silencio en la cabina. Los motores del avión zumbaban sin cesar, y las luces de otros aviones parpadeaban fuera de las ventanillas. En algún lugar de la clase turista, alguien pidió una manta extra. Jenny respondía a la petición. ¿Y ahora qué?, preguntó Brandon en voz baja. Ahora nada, respondió Lynn. Te vas de vacaciones como habías planeado. Disfruta de Londres y París, y yo trabajaré. Pero no podemos ignorar lo que ha pasado. Cambiaste de vida sin decirnos nada. Cambié mi vida porque estaba cansada de tu juicio. Hace 4 meses me di cuenta de que, si esperaba vuestra aprobación o vuestro apoyo, nunca lo conseguiría. Patricia se revolvió nerviosa con la servilleta. Pero no somos tus enemigos. Queremos lo mejor para ti. ¿Qué es lo mejor para quién?, preguntó Lynn. ¿Para mí? ¿O para tu idea de lo que debe ser una esposa y una nuera como Dios manda? La pregunta flotaba en el aire. Ni Brandon ni Patricia sabían qué decir. Tengo que trabajar, dijo Lynn mientras miraba a Jenny que se acercaba. Los pasajeros están esperando el servicio. Si tienen alguna petición para el vuelo, no duden en pedírmela. Se dio la vuelta y se dirigió hacia su colega, dejando a su marido y a su suegra en un estado de profunda conmoción. Detrás de ella oyó una conversación apagada. Patricia susurraba algo rápidamente a su hijo, que respondía con una sola palabra. ¿Va todo bien?, preguntó Jenny. Parecían disgustados. Todo va bien, respondió Lynn. Solo son conocidos de una vida pasada. Jenny asintió y no hizo más preguntas. En clase turista tuvieron las preocupaciones habituales. Alguien pidió una almohada, alguien se quejó del frío, alguien preguntó por la hora de llegada. Lynn estaba absorta en su trabajo, respondiendo a las preguntas de los pasajeros y asegurándose de que la cabina estuviera en orden. Pero por el rabillo del ojo pudo ver que Brandon y Patricia seguían hablando animadamente, mirando de vez en cuando en su dirección. Una hora más tarde, Patricia se levantó de la silla y se dirigió hacia ella. El rostro de su suegra estaba decidido. Al parecer, había preparado un nuevo intento de conversación. Patricia se acercó a Lynn en el momento en que servía bebidas a los pasajeros de las filas centrales de la clase turista. Su suegra se detuvo en el pasillo, evidentemente dispuesta a entablar una conversación seria. Pero Lynn siguió trabajando sin prestarle atención. ¿Café o té?, preguntó a un anciano en la silla 14A. Té, por favor. Con limón. Lynn sirvió el té en un vaso de plástico y se lo entregó al pasajero junto con un sobrecito de azúcar. Patricia esperó pacientemente, pero su nerviosismo era evidente mientras se movía de un pie a otro y jugueteaba con el dobladillo de su blusa. ¿Y usted? Lynn se volvió hacia la mujer del otro lado del pasillo. No necesito nada, gracias. Solo entonces se volvió hacia su suegra. Sí, Patricia, ¿en qué puedo ayudarla?
Dirigirse formalmente a ella por su nombre sonaba extraño. Lynn solía llamarla simplemente mamá, o no lo utilizaba en absoluto. Patricia arrugó la nariz, pero no dejó que se le notara. «Necesito hablar contigo», dijo en voz baja. «Humanamente». «Estoy trabajando», contestó Lynn mientras movía el carrito a la siguiente fila. «Si tiene alguna queja sobre el servicio, puedo llamar a la azafata jefe». «No es una queja, pero...» Patricia vaciló. «Lynn, por favor, soy consciente de que no siempre nos hemos comportado correctamente, pero no puedes cambiar las cosas tan drásticamente sin decírselo a la familia». Lynn se detuvo en la silla 15B, donde estaba sentada una joven con un bebé en brazos. «¿Desea algo?», preguntó. «Zumo para el bebé, si tiene. De manzana». «Sí, claro». Lynn sirvió el zumo en un vaso pequeño y añadió una pajita. La niña de unos 3 años sonrió y cogió la bebida. «Gracias», dijo la madre. «Es usted muy amable». Patricia observó la escena y vio con qué naturalidad y profesionalidad Lynn se relacionaba con los pasajeros. No había tensión ni fingimiento. Realmente sabía lo que hacía. «Avisa a la familia», repitió Lynn mientras se alejaban de los pasajeros. «¿Para qué? ¿Para disuadirme? ¿Para explicarme lo imprudente que es?» «Para apoyarme», objetó Patricia. «No somos monstruos. Si supiéramos que vas en serio con tu desarrollo». «¿En serio?», preguntó Lynn, deteniéndose frente a la cocina. «¿Cómo si no vas a aceptar un trabajo que requiere altas cualificaciones? ¿No crees que un controlador aéreo es serio?». Patricia se quedó callada. Por lo visto, nunca se había parado a pensar qué tipo de conocimientos y habilidades se necesitaban para controlar el movimiento de los aviones. «No me refiero a eso», dijo finalmente. «Me refiero a que no conocíamos tus planes, los cursos, los exámenes, todo. No lo sabíamos porque no nos interesaba. En 4 meses, ni una sola vez preguntaste por qué llegaba a casa a las 8 de la noche en vez de a las 6. Te sentías más cómodo suponiendo que holgazaneaba en el trabajo». Jenny pasó con una bandeja, sonrió a Lynn y se dirigió a los pasajeros. El vuelo continuó con normalidad. La mayoría de la gente dormitaba, leía o veía películas en las pantallas. El vuelo nocturno a través del Atlántico era relajante. «Está bien», dijo Patricia, recuperando claramente la compostura. «Digamos que nos equivocamos. Te subestimamos, pero ahora sabemos la verdad. Podemos arreglarlo». «¿Arreglarlo?», Lynn se sorprendió. «¿Qué hay que arreglar exactamente?». «Bueno, las relaciones, malentendidos. Podemos empezar de nuevo». Lynn miró atentamente a su suegra. Había auténtica confusión en sus ojos. Realmente no se había dado cuenta de que había ocurrido algo irreparable. «Patricia», dijo con calma, «en los 2 años que llevamos juntas, nunca me has dicho nada bueno sobre mi trabajo. Ni una sola vez me preguntaste qué hacía. Para ti yo era un perdedor que trabajaba por un penique en medio de la nada». «Eso no es verdad. Nosotros solo queríamos que encontraras algo mejor». «¿Mejor según qué criterios?», preguntó Lynn. «¿El salario?». «Ahora triplica mi salario. En términos de prestigio, la de auxiliar de vuelo internacional es una profesión bastante respetable. En términos de perspectivas, en 1 año podría ser azafata superior. En 3 podría ser instructora». Patricia escuchó y poco a poco se dio cuenta del alcance de sus delirios. La nuera no solo había cambiado de trabajo, había cambiado radicalmente de estatus social. «Pero, ¿por qué no dijiste nada?», preguntó casi con lástima. «Nos habríamos alegrado de su éxito». «¿Alegrarme?», Lynn negó con la cabeza. «Hace 3 días tu hijo dijo que por fin iba a separarse de ese imbécil. Tú le apoyaste. Me alegré de que me dejaras en casa». Patricia se puso pálida. Obviamente, esperaba que Lynn no hubiera oído aquellas palabras. «No queríamos decir eso. Queríamos decir exactamente lo que dijimos. Y no es la primera vez. He oído docenas de cumplidos como ese en los últimos 2 años. Sobre mi estupidez, mi falta de ambición, mi incapacidad para evolucionar». Lynn dio la vuelta al carrito y siguió caminando entre los pasajeros. Patricia caminaba a su lado, claramente no dispuesta a rendirse. «Lynn, a veces la gente dice cosas innecesarias cuando está enfadada o cansada. Eso no significa que realmente pensemos así. ¿Tú qué piensas?».
Preguntó Lynn, sirviendo café al pasajero de la ventanilla. ¿Qué piensas exactamente de mí? La pregunta cogió a Patricia por sorpresa. Abrió la boca, pero no encontró las palabras adecuadas. ¿Lo ves?, dijo Lynn. Bueno, incluso ahora que sabes la verdad sobre mi trabajo, no puedes decir nada bueno. Sí que puedo, objetó Patricia. Eres inteligente, decidida. ¿Te acabas de enterar? No, siempre he... Patricia vaciló, dándose cuenta de que caía en una trampa. Lynn terminó de revisar la fila y se detuvo cerca de la salida de emergencia. Aquí había menos ruido, así que pudo hablar más abiertamente. Patricia dijo, no se trata de palabras o frases sueltas, se trata de actitud. Durante 2 años me habéis tratado como a una perdedora a la que hay que remodelar para que encaje en vuestra idea de la vida correcta. Queríamos ayudarte a convertirte en lo que quieres ser. Una secretaria, una vendedora, una jefa de oficina. Cualquier cosa con tal de que fuera comprensible y controlable. Patricia se estremeció. No había ira en las palabras de su cuñada, solo una constatación de los hechos. Esa falta de emoción era más aterradora que cualquier reproche. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Nos vas a ignorar? Ignorarnos, no. Solo vivir a nuestra manera. ¿Qué queréis decir? Lynn miró por el ojo de buey. El océano estaba cubierto de nubes ligeras. Londres aún estaba a 3 horas de distancia. Así que no voy a escuchar más sermones sobre cómo vivir mi vida, dijo con calma. No tendré que justificar mi elección de profesión, y no aceptaré insultos sobre mi trabajo. Pero si somos una familia, exclamó Patricia, ¿de verdad estás dispuesta a arruinarlo todo por un malentendido? Eras tú quien estaba dispuesta a arruinarlo todo, objetó Lynn. Estoy harta de que me humillen todo el tiempo. ¿Qué humillación? Lynn se volvió para mirarla. No había ira ni resentimiento en sus ojos, solo cansancio. Patricia, anoche en la cena, dijiste que las mujeres normales de mi edad ya estaban haciendo carrera, y que yo estaba en el radar y cobrando una miseria. Anteayer dijiste que mi trabajo era poco femenino y poco atractivo. La semana pasada me comparaste con la hija de tu colega, que ya es contable senior. ¿Sigo? Patricia se quedó en silencio, recordando sus palabras. En el contexto de lo que estaba ocurriendo, sonaban especialmente dolorosas. No pretendía ofenderte, murmuró. Me pareció que podrías haber conseguido más. He conseguido más, sin tu ayuda y en contra de tu criterio. ¿Pero por qué no nos hablaste del curso? ¿Por qué iba a hacerlo?, preguntó Lynn. ¿Para desanimarte? ¿Explicó que la aviación no era un trabajo de mujeres? ¿Sugirió en su lugar un curso de secretariado? Patricia se dio cuenta de que eso era exactamente lo que ella habría hecho. La idea de una cuñada azafata le parecía dudosa, sobre todo si había alternativas más sensatas. Quizá, admitió en voz baja, pero ahora veo que estaba equivocada. Podemos arreglar las cosas. ¿Cómo? Pues pidiendo disculpas. Me disculparé. Brandon, también. Te apoyaremos. Estaremos orgullosos de ti. Lynn negó con la cabeza. Es demasiado tarde, Patricia. Ya he tomado mi decisión. ¿Qué decisión? Cuando volvamos de Londres, me mudaré. Tendré mi propio piso. Patricia jadeó. ¿Por qué? Lo teníamos todo planeado. Me doy cuenta de que estaba equivocada. Ahora que sabes mi sueldo, ¿y si me hubiera quedado como expedidora? La pregunta flotaba en el aire. Patricia intentó sinceramente imaginar cómo trataría a su cuñada, sabiendo de su éxito profesional, y se dio cuenta de que seguiría sin considerar el trabajo lo bastante prestigioso. ¿Lo ve?, dijo Lynn. Tu actitud hacia mí depende de la categoría de mi trabajo. Cuando era una despachadora perdedora, era una cosa. Ahora que soy una azafata muy bien pagada, es otra. Me equivoqué, admite Patricia. Pero la gente aprende de los errores. La gente aprende, pero yo no tengo por qué ser el campo de pruebas de tus experimentos. Brandon apareció en el pasillo, aparentemente preocupado por la prolongada ausencia de su madre. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó acercándose a ellos. «Lynn dice que se va a mudar», dijo Patricia con voz temblorosa. Brandon miró a su mujer con temor. «¿Mudarse? ¿Por qué? ¿Por nuestra conversación?». «Por la falta de respeto», contestó Lynn. «Por mi identidad y mis elecciones». «Pero podemos cambiar todo eso», exclamó. «Me di cuenta de que estaba equivocada.
Tu trabajo es realmente importante, responsable. Ahora me doy cuenta, señaló Lynn, cuando me enteré del sueldo. No es la única razón. Es que no sabía que los despachadores hacían un trabajo tan difícil. No lo sabía porque no me interesaba. En 5 años nunca me preguntó qué hacía exactamente. Brandon se dio cuenta de que había caído en la misma trampa que su madre. Su repentino respeto por la profesión de su mujer parecía sospechoso. Lynn, dijo suplicante, somos una familia. Sí, hemos cometido errores, pero podemos arreglarlos. ¿Por qué destruir un matrimonio? ¿Un matrimonio? Intervino Lynn. ¿Qué matrimonio? Pues, nuestro matrimonio. Estamos casados. Vivimos en la misma casa y tenemos el mismo apellido. Pero no puedes llamarlo matrimonio. Brandon se puso pálido. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que los verdaderos cónyuges se interesan por los asuntos del otro, se apoyan, se respetan. ¿Y nosotros? Brandon intentó objetar, pero no le salían las palabras. De hecho, su relación se parecía más a una cohabitación con elementos de crítica mutua. No quiero el divorcio, dijo finalmente. Quiero intentar arreglar las cosas. Y estoy harto de intentarlo, replicó Lynn. Durante 2 años he intentado estar a la altura de tus expectativas. Ahora solo quiero vivir mi vida. Patricia la agarró del brazo. Pero podemos cambiar. Yo seré diferente, Brandon también. Danos una oportunidad. Lynn le soltó suavemente la mano. Has tenido 2 años, dijo. Es suficiente. Pero, lo siento, realmente tengo trabajo que hacer. Los pasajeros están esperando el servicio. Lynn dio la vuelta al carrito y se dirigió a las últimas filas de la clase turista. Brandon y Patricia permanecieron de pie en el pasillo, sin saber qué hacer a continuación. Observaron cómo ella interactuaba profesionalmente con los pasajeros, sonriendo, respondiendo preguntas, resolviendo pequeños problemas. Aquella mujer elegante y segura de sí misma, vestida de azafata, se parecía muy poco a la Lynn que conocían en casa. ¿Qué hacemos ahora?, le susurró Patricia a su hijo. No lo sé, contestó Brandon confuso. No lo sé en absoluto. El avión aterrizó en la pista del aeropuerto de Heathrow exactamente a las 7 de la mañana, hora de Londres. Una ligera sacudida, un frenado suave, el familiar zumbido del inversor de empuje. Todo fue sobre ruedas. Fuera de los ojos de buey flotaban los grises edificios de la terminal, envueltos en la niebla matinal. Un típico día de noviembre en la capital inglesa. «Tripulación, prepárense para el desembarco de pasajeros», anunció Carol por el intercomunicador. Lynn comprobó las sujeciones del equipo en su sección y se preparó para el procedimiento de desembarque. Las 8 horas de vuelo habían pasado más rápido de lo que ella esperaba. El trabajo era emocionante. La distraía de sus pesados pensamientos. La hacía sentirse necesaria y profesional. Después de la conversación con Brandon y Patricia, ya no intentaron hablar con ella. Permanecieron sentados en sus sillas, hablando de vez en cuando entre ellos con voces apagadas. Patricia se levantó varias veces para ir al baño, claramente utilizándolo como excusa para pasar junto a Lynn e intentar llamar su atención. Pero la nuera estaba a lo suyo, sin prestar atención a su suegra. Brandon también parecía deprimido. Apenas probó la comida, rechazó el alcohol que le habían ofrecido y se pasó la mayor parte del vuelo mirando por la ventanilla. De vez en cuando sacaba el teléfono, escribía algo y borraba el mensaje sin enviarlo. El avión se detuvo en la puerta de embarque y comenzaron los problemas habituales previos a la salida. Los pasajeros sacaron el equipaje de los compartimentos superiores, recogieron sus efectos personales, encendieron sus teléfonos para ponerse en contacto con quienes se reunirían con ellos en Londres. «Take the room. Adiós. Gracias por el vuelo», dijo Lynn a cada pasajero que salía, de pie junto a sus colegas en la puerta de embarque. El procedimiento de desembarque en clase preferente fue ordenado. Había pocos pasajeros, todos ellos viajeros experimentados. Brandon y Patricia recogieron lentamente, retrasando claramente el momento de la despedida. Finalmente, Patricia decidió caminar hacia la salida, donde estaba Lynn. «Gracias por el vuelo», dijo formalmente, y luego añadió en voz más baja. «Lynn, ¿por qué no hablamos?» «Que pases unas buenas vacaciones en Londres», respondió Lynn con una sonrisa profesional. Patricia permaneció de pie unos segundos más, con la esperanza de continuar la conversación, pero Lynn ya se estaba dirigiendo al siguiente pasajero.
Adiós, espero que hayan tenido un vuelo cómodo. Brandon fue el último en llegar. Llevaba una maleta de mano y parecía confuso, como si no supiera qué decir. Lynn, comenzó. ¿Cuándo vuelves a Dallas? El vuelo de vuelta es mañana por la noche, respondió ella con neutralidad. Quizá podríamos quedar, hablar tranquilamente sin todo el asunto. No creo que sea necesario. Pero tenemos que hablar de, ya sabes, nuestro futuro, de planes. Lynn lo miró detenidamente. Brandon parecía realmente disgustado. Quizá por fin se había dado cuenta de la gravedad de la situación. Hay planes, dijo ella. Los he anunciado. Pero quizá... Adiós, Brandon. Que pases unas buenas vacaciones. Se quedó parado un momento, luego asintió y se dirigió a la salida. Lynn lo miró mientras la figura alta del abrigo gris desaparecía entre la multitud de pasajeros que se dirigían al control de pasaportes. Tardaron otra media hora en completar el vuelo. Tenían que revisar la cabina, recoger la basura, rellenar informes, entregar el equipo. Lynn trabajaba automáticamente, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Hacía 8 horas, su vida había cambiado radicalmente. Se acabó ocultar la verdad, fingir y descuidarse. ¿Qué tal el primer vuelo internacional?, preguntó Carol mientras la tripulación se reunía en el autobús de servicio que se dirigía al hotel. Interesante, respondió Lynn. Más duro de lo que esperaba, pero interesante. Siempre es así la primera vez, sobre todo cuando te encuentras con pasajeros conocidos. Te vi manteniendo una larga conversación con una pareja de la primera fila. Sí, son de Dallas. Debe de haber sido agradable sorprenderles, sonrió Jenny. Seguro que no pensaban verte con el uniforme de azafata. No lo hicieron, coincidió Lynn. El autobús paró en un hotel cercano al aeropuerto. Un hotel habitual para pasajeros en tránsito y tripulaciones de aerolíneas. Nada lujoso, pero limpio, cómodo y cerca de la terminal. Lynn consiguió la llave de una habitación en la 4ª planta y subió a su habitación. La habitación era pequeña pero acogedora. Una cama, un escritorio, una silla junto a la ventana y un cuarto de baño con ducha. Sobre el escritorio había una carpeta con información sobre el vuelo de regreso. Mañana a las 19:30, salida hacia Dallas. Lynn se duchó, se puso ropa informal y se tumbó a descansar. Pero el sueño no llegaba. Su mente repetía los acontecimientos de las últimas horas, las palabras de Brandon y Patricia, sus caras de confusión. No sintió rabia ni satisfacción por la venganza, solo cansancio y una especie de desolación. Hacia el mediodía se levantó, se vistió y salió del hotel. Era un día típico en Londres. Cielo gris, lluvia ligera, viento fresco. Lynn caminó hasta la estación de metro más cercana y se dirigió al centro de la ciudad. Tenía 24 horas libres y quería ver Londres no con ojos de turista, sino como una persona que había tenido la inesperada oportunidad de pasear por una de las ciudades más bellas del mundo. Bajó en la estación de Westminster y lo primero que vio fue el Big Ben. La famosa torre del reloj se alzaba sobre el Támesis envuelta en una ligera bruma. Los turistas fotografiaban el monumento. Los guías guiaban a los grupos y los músicos callejeros tocaban en el paseo marítimo. En algún lugar de la ciudad se encontraban Brandon y Patricia. Probablemente también estaban cerca del Big Ben, haciéndose selfies, admirando la arquitectura. Tal vez incluso hablando de su reunión matutina en el avión. Me pregunto qué estarán pensando ahora. ¿Enfadados? ¿Intentando comprender? ¿Haciendo planes para arreglar las cosas? Lynn camina por el paseo marítimo hasta el puente de Londres. Luego vuelve y entra en una cafetería a tomar un café. En una mesa cercana estaba sentada una pareja de ancianos, obviamente estadounidenses, a juzgar por su ropa y sus modales. Estaban estudiando la guía y planeando el itinerario del día siguiente. Mañana tenemos que visitar la torre, dijo la mujer, y el Museo Británico, y pasado mañana iremos a Windsor. El marido asintió, tomando notas en su cuaderno. Parecían felices, entusiasmados por viajar. Debían de haber estado ahorrando para este viaje, planeándolo durante meses, soñando con conocer Europa, igual que Patricia y Brandon. La única diferencia era que para aquella pareja el viaje era una aventura juntos, y para su marido y su suegra era una forma de descansar de los vividores de casa. Lynn terminó su café y regresó al hotel. Necesitaba estar en forma por la tarde.
Mañana era día de trabajo, un vuelo de vuelta a Dallas. Mientras tanto, podía descansar, leer y pensar en el futuro. Su teléfono estaba sobre el escritorio de la habitación. La pantalla mostraba 5 llamadas perdidas, todas de Brandon. También había mensajes de texto. Lynn, por favor, cógelo. Tenemos que hablar. Me doy cuenta de que me equivoqué. Hablemos de ello. Mi madre y yo estamos en el hotel. Podemos encontrarnos donde digas. No me ignores. Somos familia. No quiero perderte. Lynn leyó los mensajes y guardó el teléfono en el bolso sin contestar. No tenía nada que decirle a Brandon. Ya se lo había dicho todo en el avión. El resto del día transcurrió en silencio. Lynn leyó un libro que había comprado en la tienda del aeropuerto, vio las noticias británicas en la televisión y se acostó pronto. Mañana iba a ser un largo día de trabajo. Por la mañana se levantó descansada y serena. Ducha, desayuno en el restaurante del hotel, viaje al aeropuerto. A las 5:30 de la tarde, la tripulación se reunió para el entrenamiento previo al vuelo. La alineación era la misma que ayer. Carol, Linda, Jenny, David y ella misma. ¿Qué tal el descanso?, preguntó Jenny. Bien, he paseado por el centro, he visto los lugares de interés. ¿Y tus compañeros? ¿Te reuniste con ellos? No, ellos tienen sus propios planes, yo tengo los míos. La preparación previa al vuelo fue rápida. La tripulación ya se había acostumbrado a los demás, los procedimientos ya estaban elaborados. A las 7:30 comenzaron a embarcar los pasajeros del vuelo 744 de Londres a Dallas. Lynn estaba en la entrada de la cabina, saludando a la gente que embarcaba. Entre ellos vio figuras conocidas. Brandon y Patricia subían por la pasarela con rostros apesadumbrados. Su semana en Europa se había reducido a un solo día. Al parecer, habían decidido regresar para ocuparse de una situación familiar. Patricia parecía agotada y con los ojos enrojecidos. Parecía que había pasado la noche llorando. Brandon mantenía el semblante serio, pero su rostro expresaba la determinación de un hombre preparado para una conversación seria. «Bienvenidos a bordo», les saludó Lynn con la frase de rigor. «Lan», dijo Brandon deteniéndose a su lado. «Definitivamente tenemos que hablar, después del vuelo. Vuestros asientos son el 3A y el 3B», respondió ella señalando la dirección. «Pasa, por favor». «¿Me oyes? Tengo que hablar con usted». «Señor, está retrasando a los demás pasajeros», intervino Carol. «Por favor, vayan a sus asientos». Brandon quiso protestar, pero la fila de pasajeros que tenía detrás empezó a mostrar su disgusto. Patricia y él entraron en la cabina y ocuparon los mismos asientos que ayer. Lynn siguió saludando a los pasajeros como si nada hubiera pasado. Pero por el rabillo del ojo vio a Brandon girando nervioso su tarjeta de embarque y a Patricia susurrándole al oído. El despegue fue como la seda. En cuanto el avión tomó altura y la tripulación recibió el visto bueno, Brandon pulsó el botón de llamada de la azafata. Lynn se acercó a su asiento con una expresión neutra en el rostro. «¿En qué puedo ayudarle?» «Necesito hablar seriamente contigo», dijo en voz baja pero con firmeza. «Aquí no, por supuesto, pero cuando aterricemos...» «¿Hablar de qué?» «Sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio, sobre lo que está pasando». Lynn lo miró con calma. «Brandon, ya lo dije todo ayer. No hay nada más que hablar». «¿No hay nada más que hablar?», exclamó él, olvidando que estaba en el avión. «Vas a arruinar a tu familia por una rencilla». Varios pasajeros se giraron en su dirección. Carol, al darse cuenta de que empezaba el incidente, se dirigió hacia ellos. «¿Hay algún problema?», preguntó. «Ningún problema», contestó Lynn. «El pasajero preguntó por asuntos personales, pero yo le expliqué que solo estaba haciendo mi trabajo durante el vuelo». «Ya veo». Carol se volvió hacia Brandon. «Señor, a menos que tenga preguntas relacionadas con el vuelo, le ruego que no moleste a la tripulación». «Pero si es mi mujer», soltó él. «Es azafata durante el vuelo», replicó Carol con firmeza, «y está cumpliendo con sus obligaciones profesionales. Las conversaciones personales solo son posibles una vez finalizado el vuelo». Brandon apretó los puños, pero no se atrevió a discutir con la azafata mayor. Patricia le tiró de la manga para que se sentara. «Brandon, no montes una escena», le susurró. «Hay gente mirando». El resto del vuelo transcurrió sin incidentes. Lynn se dedicó a sus tareas, atendiendo a los pasajeros y ayudando a sus compañeros. Brandon y Patricia permanecían sentados en silencio, hablando de vez en cuando.
Era evidente que estaban hablando de algo, haciendo planes para el aterrizaje. A las 11:30 de la noche, hora local, el avión aterrizó en la pista del aeropuerto de Dallas-Fort Worth, en casa. Pero para Lynn, ya no era su hogar en el pleno sentido de la palabra. El hogar es un lugar donde te acogen, te quieren, te respetan, no un lugar del que quieres escapar. El procedimiento de desembarque comenzó de forma tradicional con la clase business. Brandon y Patricia hicieron las maletas lentamente, con la clara intención de esperar a Lynn en la puerta de embarque. Pero cuando les llegó el turno de bajar, Lynn estaba ocupada con otros pasajeros. «Adiós, gracias por el vuelo», dijo Carol al despedirlos. Brandon se detuvo junto a Lynn. «Te espero en la puerta de la terminal», dijo. «No hace falta», respondió ella. «Tengo mucho que hacer cuando termine el vuelo. Esperaré el tiempo que haga falta». «Brandon, vete a casa. Lo digo en serio». «No. Tenemos que hablar». Se fue y Lynn siguió despidiéndose de los demás pasajeros. El final del vuelo llevó el tiempo habitual: revisión de cabina, papeleo, facturación de equipos. 1 hora y media más tarde, la tripulación era libre de irse. «Nos vemos en el próximo vuelo», se despidió Carol. «Bien hecho, Lynn. Para ser el segundo vuelo internacional, ha estado genial». «Gracias. Me gusta este trabajo. Me gusta este trabajo». «Ya lo veo. Te veré pasado mañana en el vuelo a Madrid». Lynn bajó del avión y se dirigió a la puerta de servicio. Pero en cuanto estuvo en la sala de llegadas, vio a Brandon y Patricia. Estaban sentados en un banco cerca del panel de información y, obviamente, la estaban esperando. Cuando Brandon vio a su mujer, se levantó de un salto y se dirigió hacia ella. «Lynn, por fin, tenemos que hablar». «Tengo que irme a casa», respondió ella mientras seguía caminando hacia la salida. «Estoy cansada después de 2 vuelos seguidos». «¿Ya estás en casa?», preguntó él poniéndose a su altura. «¿Así que te vas a casa? Entonces no está todo perdido». Lynn se detuvo y se volvió hacia él. «Brandon, no me voy a casa. Voy a recoger mis cosas». «¿Qué?», se puso pálido. «Mientras estabas en Londres, he alquilado un piso. Me mudo hoy mismo». Patricia corrió hacia ellos, sin aliento. «Lynn, ¿qué estás diciendo? ¿Qué piso?» «Alquilo un estudio en el centro de la ciudad, cerca del aeropuerto, fácil de llegar al trabajo». «Pero eso es ridículo», exclamó Patricia. «Gastar dinero en alquiler cuando tenemos una casa. Tú tienes un hogar. Yo tengo una nueva vida». Brandon le agarró las manos. «Lynn, por favor, no saques conclusiones precipitadas. Hablamos de esto. Me di cuenta de mis errores». «Te diste cuenta después de enterarte de mi salario. Esa no es la única razón. Realmente quiero cambiar lo que siento por ti». Lynn soltó sus manos. «Es demasiado tarde, Brandon. Ya he presentado los papeles del divorcio». Aquellas palabras surgieron de la nada. Brandon retrocedió como si lo hubieran abofeteado. «¿Divorcio? ¿De cuándo?» «Ayer, mientras paseabas por Londres. Petición online, todo el papeleo en orden». Patricia se agarró el corazón. «Dios mío. Lynn, estás loca». «No. Por fin he entrado en razón». Lynn miró su reloj. «Tengo que irme. Tengo que volver al trabajo mañana temprano». «Pero podemos arreglar esto», gritó Brandon tras ella. «Me cambiaré. Mamá también. Danos una oportunidad». Lynn se detuvo ante las puertas automáticas de salida de la terminal. «Has tenido 2 años», dijo sin volverse. «Es más que suficiente». Las puertas se abrieron y Lynn salió al aire fresco de la noche tejana. El taxi la esperaba en la acera. Lo había reservado con antelación desde el avión. «¿A dónde vamos?», preguntó el conductor. «Al 23 de Elm Street. Está cerca del centro». El coche arrancó y Lynn miró por la ventanilla trasera. Brandon y Patricia estaban en la entrada de la terminal, confusos y deprimidos. 2 personas que creían conocerla, pero que en realidad no sabían nada. El taxi entró en la autopista que conducía a la ciudad. Las luces de Dallas parpadeaban delante, familiares y nuevas al mismo tiempo. Mañana comienza una vida diferente. Una vida en la que no la llamarían perdedora, no le planearían su carrera y no tendría vacaciones para dejar de ser una imbécil. Lynn se recostó en su asiento y cerró los ojos. En el bolsillo de la chaqueta llevaba el horario de servicio de la semana siguiente. 3 vuelos internacionales, entre ellos Madrid y Tokio. Por delante tenía una nueva profesión, un nuevo piso, nuevas oportunidades,
y la libertad total de las personas que se creían con derecho a decidir lo que ella debía hacer.